Hola, buenas tardes. Gracias, Karina, por la presentación. Bueno, también agradezco a Lorena Canale que nos ha invitado y a Isabel López Osorno, así como bueno, a abogados y abogadas pluralistas. Bueno, ahora vamos a compartir el Power que armamos para esta clase. El tema que voy a dar y que vamos a compartir y también un intercambio de ideas es las nociones generales del juicio de filiación y adopción. Conforme lo había dicho Karina, la idea de este curso es mostrar las experiencias que hemos tenido y a raíz de eso vamos a ver algo de contenido como para situarnos, pero después la idea es ya hablar de casos prácticos y de resoluciones. Así que bueno, arrancamos con filiación. Para hablar un poco de filiación, empezamos a hablar de acción de las acciones que podemos nosotros comenzar cuando viene un cliente a consultarnos un caso correspondiente a filiación, aclarando de que filiación, las acciones de filiación van a ser todas aquellas que sean por naturaleza, digamos, biológicas, donde haya una prueba genética que realizar y haya una coincidencia. Esto, ¿por qué lo digo? Por el tema de la afiliación por las técnicas de reproducción humana asistida. Ustedes ya verán que en el código, expresamente en cada una de estas acciones, va a dejar a claro esta situación, de que no se va a poder iniciar una acción por filiación si esto proviene por técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, como para situarnos un poquito y seguir avanzando, tenemos las acciones de reclamación, que es de emplazar, digamos. Lo que hacemos ahí, básicamente, va a ser un emplazamiento ante una situación donde no existe, no hay un título de Estado. Entonces, ahí vamos a tener la acción de reclamación de filiación matrimonial, donde tenemos un contexto donde hay un matrimonio y no se hizo, por ejemplo, lo que puede pasar, se inscribió sin ser las personas, digamos, los padres biológicos, cuando hay una sustitución de Estado. Puede haberse anotado sin hacer mención de los progenitores, o directamente no estar inscripto, pero que nació dentro ese hijo de un matrimonio. Entonces la ley presume de que si nace dentro de un matrimonio se emplaza por esas dos personas, mamá y papá. Sería. Después tenemos la más común que vamos a ver siempre, va a ser la reclamación de filiación extramatrimonial, que es ese reconocimiento que hace el hijo, que esa acción que reclama generalmente el hijo. En esto hago una salvedad por el tema de la legitimación. En esta acción va a tener legitimación activa el hijo, o el defensor de los derechos del niño, que después vamos a explicar un poquito cómo es eso. Y no va a tener acción acá, legitimación, va a ser el progenitor biológico. ¿Por qué no va a tener acción el progenitor biológico? Porque ya tenemos el artículo 571 del Código Civil y Comercial, donde ahí no se dice que el reconocimiento es un acto voluntario, no lo dice expresamente, lo podemos mirar, pero lo que dice es las formas del reconocimiento, digamos, directamente ir al registro civil y reconocer a nuestro hijo por testamento, o ahora miramos el 571,
así los completo. O por actos de última, está bien, voluntad, o por instrumento público, que es el inciso B del instrumento público. Entonces, yo por lo tanto, si viene al estudio una persona que me dice, yo quiero reconocer a mi hijo, yo no voy a hacer una reclamación de filiación extramatrimonial, porque es una pérdida de tiempo. Lo que yo le tengo que decir al cliente es, perfecto, vos estás, digamos, seguro de que es tu hijo o tu hija. En el caso de que nos diga sí, es mi hija, yo estoy segura, o quiero hacerme un análisis genético privado para cerciorarme, bárbaro. Entonces, después de eso, le decimos que tiene que ir al registro, llevar la partida de nacimiento, el DNI, e ir a sacar un turno al registro. Les cuento porque me pasó, hoy justamente el cliente tenía el turno, así que me avisó, le dije estas mismas instrucciones que le estoy diciendo a ustedes, que hay que bueno, informar a los clientes. Y bueno, hoy sacó el turno, ya hizo el reconocimiento y en 10 días ya tiene la nota marginal en el certificado de nacimiento de su hija. ¿Qué pasa si no quieren hacer, la mamá o el papá en su caso, no quiere hacer el ADN? Supongamos que viene el cliente que quiere reconocer y la otra parte no quiere hacerse el ADN. Entonces dice, bueno, yo no quiero reconocerlo sin estar seguro. Bueno, ahí que dice la doctrina un poco es, no tiene legitimación, porque es un trámite engorroso y no tiene sentido, sino que yo podría intentar hacer una acción de declaración de certeza o una medida autosatisfactiva. ¿Por qué? Por este fundamento que les aclaré, que es un acto voluntario, unilateral, que no necesita el consentimiento del otro progenitor. Bueno, avanzamos, así nos quedamos. También la legitimación pasiva en la reclamación de filiación, que es la que más van a ver, por eso hago tanto hincapié en eso, va a ser el progenitor biológico, porque, vuelvo, la activa, en este caso en la reclamación de filiación, va a poder ser el hijo o el defensor del niño, en los casos que después vamos a ver, pero entonces la legitimación pasiva va a ser el progenitor biológico que yo digo que denuncio que es. Después le hice posesión de Estado, porque hay un artículo que habla de posesión de Estado y convivencia, para aclararle que la posesión de Estado es todos estos actos que va haciendo un progenitor de, por ejemplo, pagar cuota alimentaria, estar presente, pero no lo reconoció formalmente, sino que está en la vida del niño. Eso va a servir como un indicio de prueba. Y la convivencia es la unión convivencial, inscriptas o no, que también me va a servir como prueba de indicio de que, bueno, el nene o la nena nació en esa relación, pero solamente como una prueba de indicio. No voy a poder alegar solamente esa circunstancia porque no me da la presunción legal que sí me la da en el matrimonio, que la reclamación de filiación matrimonial siempre va a ser la legitimación pasiva en un litis consorcio pasivo, siempre, porque no es indivisible. Porque es indivisible, perdón, me confundí. Entonces, ahí tenemos las acciones de filiación. Después tenemos las acciones de impugnación, ahí donde yo quiero desplazar un vínculo que está reconocido, entonces quiero desplazar. Voy a mover acá. Ahí tenemos la impugnación de la maternidad, tanto matrimonial o extramatrimonial, que me da el artículo. Yo no les voy a leer. El artículo del Código Civil van a ver que es completo, donde me dice a mí la legitimación, todo lo que yo necesito. Entonces no me quiero tampoco enfocar tanto, sino que quiero ir después a lo práctico. En estos casos se dan los supuestos que ha pasado y que hemos visto también en los medios, que es
de la sustitución de hijo, que tengo un hijo en un hospital, y hay otra pareja que tiene el hijo al mismo vez, por alguna negligencia, alguna situación, se hace el cambio de hijos, entonces esa madre que dice que es que es la madre, genéticamente no es la madre. En el caso de que sea una impugnación por maternidad matrimonial, si yo logro desplazar el vínculo materno, automáticamente por esta presunción legal, el vínculo paterno también cae automáticamente, por lo tanto inicio una acción y caen los dos vínculos. El extramatrimonial no, porque dijimos que era divisible, entonces voy a tener que intentar por cada uno de esos progenitores que no son los papás biológicos. Después tenemos la impugnación de la filiación presumida por ley, que es esta que vinimos hablando, de que nace un niño dentro de un matrimonio, automáticamente el registro, por esta presunción legal, lo inscribe a nombre del matrimonio. Entonces ahí yo lo que tengo que probar es esto de que el papá sería, en este caso, porque ya la maternidad ya la vimos, no es el padre biológico. En estos casos se da generalmente el ejemplo que más se ve, que es, bueno, la mamá tuvo una relación paralela, lo cual, como hay una presunción legal, estaba casada, el vínculo va al matrimonio, al cónyuge. Entonces se incorpora como progenitor al cónyuge. Por lo tanto, acá, si nos viene a ver el padre biológico que se entera, porque también ahora vamos a ver que hay que tener en cuenta el tema de la caducidad, es el progenitor generalmente biológico, que en la ley aparece como un tercero que invoca un interés legítimo, va a ser el que inicie seguramente esa acción, en la mayoría de los casos, para desplazar esta presunción legal. Obviamente que también la puede iniciar el hijo, o él o la cónyuge, y la madre. Bueno. Después tenemos la impugnación preventiva de filiación, que en este caso es algo que no se recomienda, porque ¿qué pasa acá? La preventiva es para que no se anote el hijo como hijo del matrimonio. Entonces, ¿pero qué pasa? Generalmente va a ser estando embarazada, y no se recomienda la prueba genética. Así que en ese caso, generalmente lo que vamos a recomendar es que, bueno, espere, ¿no? Porque me parece que es un poco invasivo realizar, digamos, yo no lo recomendaría una prueba genética durante el embarazo para intentar esta acción, pero el código la legisla. Entonces, después tenemos la impugnación del reconocimiento y la acción de nulidad. ¿Por qué las puse así juntas? Porque generalmente lo que pasa es que la impugnación del reconocimiento, como vimos que es el reconocimiento extramatrimonial, ¿cuál es lo que genera en la práctica el problema? Es que si yo lo reconocí, después no puedo iniciar la impugnación de reconocimiento porque no puedo alegar mi propia torpeza. Entonces, ¿qué pasa en la jurisprudencia que uno ve? Inician la acción de nulidad, pero la acción de nulidad no está legislada entre las acciones, sino que voy a tener que irme a las reglas de las nulidades y voy a tener que invocar un vid. Ahí me cansé. Voy a tener que acreditar esa circunstancia. Digamos, repito, voy a tener que irme a las nulidades para iniciar esta acción de nulidad si me vienen a ver el padre que reconoció y que no es el progenitor biológico. Entonces,
voy a tener que acreditar esto, y ahí empiezan las dificultades, porque yo tengo que, y en la jurisprudencia que se ve que, bueno, en virtud de este derecho a la identidad, el juez termina digamos, desplazando el vínculo, a pesar de que no se puede probar este vicio de la voluntad. ¿Por qué? Por los principios del derecho a la identidad, y porque generalmente en estos casos se presenta el hijo, digamos, allanándose a esa pretensión del padre. Bueno, es un tema muy interesante para charlarlo. Igualmente, si quedan algunas dudas, después van haciendo algunas preguntas. Quiero como ir avanzando y no quedarme en los conceptos. Después, yo ahí hice el tema de la afiliación, dejé un recuadrito para comentarles que más allá de que no se puede intentar una acción, podría darse un supuesto donde yo sí pueda hacer una acción de desplazamiento, y es cuando, recordemos que cuando yo hago una técnica de reproducción humana asistida, voy a tener que firmar un consentimiento previo informado, que se va a protocolizar e inscribir en el registro civil en la partida de nacimiento. Lo cual, este consentimiento que va a decir la técnica que yo utilicé para llevar a cabo ese procedimiento médico que hice para tener a mi hijo o a mi hija. Entonces, si por ejemplo ese consentimiento no está, o porque cesó, porque lo revoqué, o porque no lo hice, porque hay que hacerlo cada vez que yo hago una prueba de estas, tengo que hacer el consentimiento, tengo que firmar este consentimiento, que es como cualquier consentimiento de una práctica médica. Entonces ahí yo voy a poder hacer la acción de desplazamiento. ¿Con qué fundamento? No ya con lo genético, porque me va a salir que es mi hijo en forma biológica, sino por el elemento de la voluntad. Porque recuerden que estas técnicas de reproducción asistida, esta filiación, cuando yo escribo, lo que se tiene en cuenta es el elemento de la voluntad, no lo genético, porque generalmente puede o no ser mi mismo material. Entonces, ante esa situación, es que yo ahí voy a poder sí iniciar una acción de desplazamiento, porque no tuve voluntad de procrear, y además podría intentar una acción de daño contra la clínica y contra la persona que utilizó ese material genético. Bueno, quería dejar eso aclarado. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo práctico. ¿Qué necesito tener en cuenta? Un poco ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir, porque cuando yo tengo que armar la demanda, ¿qué voy a tener en cuenta a la hora de iniciar una acción, tanto de reconocimiento como de impugnación? Primero, la competencia. La competencia. Esto es, si el legitimado activo es, en este caso, el hijo, voy a tener en cuenta el centro de vida, sino el domicilio del demandado. En el otro supuesto de que no sea el hijo menor de edad, voy a tener que ir al domicilio del demandado. Y después la atracción del sucesorio. Yo en el juzgado civil tuvimos una acción de filiación que estaba collarada a la proceso de sucesión, así que lo hizo el juez del civil, en ese caso, esa acción. Después, voy a tener que determinar esto, lo que yo le decía, si es matrimonial o extramatrimonial, si es una acción de reconocimiento o de impugnación, porque si yo, por ejemplo, quiero iniciar una acción de reconocimiento, pero está emplazado en otro título, yo voy a tener que sí o sí, antes de iniciar la acción de reclamación, hacer la acción de impugnación, que se puede hacer en conjunto, acción de impugnación y de reconocimiento.
en un mismo expediente, así cuando el juez determina en la sentencia y no queda ese hijo con un solo vínculo filial, sino que la misma sentencia se desplaza y se emplaza. Delimitar, como ya vimos, la legitimación activa y pasiva, de acuerdo a quien viene a verme, ver a quién tengo que demandar. Y el tema de la caducidad, importante porque tenemos, para cuando viene a vernos el hijo que quiere, o la madre en representación del hijo menor, o el padre, ¿qué vamos a tener que ver? En ese caso, no hay, es imprescriptible esas acciones. Pero después, en todas las demás, es de un año contado por lo general desde, depende de la acción, eso también está en la norma, así que no van a tener dificultad, pero es, en muchos casos es desde que me entero, por lo general, por ejemplo, la impugnación de la acción de impugnación de la presunción por ley, ahí me voy a tener que decir, probar, obviamente que todo eso es materia de prueba, que yo me enteré, no sé, hace 5 meses y todavía estoy a tiempo de iniciar, porque es de un año, por ejemplo. Después voy a tener que determinar la prueba. En ese caso, ¿cuál es la prueba que... Ya que se me perdió. ¿Ahí me ven bien? ¿Me escuchan bien? Porque se me perdió Sí, Ana. a todo. Sí, escuchamos perfecto. Perfecto. Y te vemos muy bien. Igual estamos viendo tu pantalla en este momento. O sea que estás compartiendo con pantalla, estamos viendo. Bárbaro, porque yo no los veo, se me perdió el recuadro. No, pero acá estamos. Acá bueno, estamos bárbaro. Todas escuchándote atentos. Listo, determinar la prueba. La prueba por excelencia va a ser, obviamente, la genética, pero hay que tener en cuenta y hay que prever que el demandado puede no presentarse. Entonces, su negativa va a ser un indicio, por lo tanto yo tengo que acreditar con otras pruebas y darle como un marco al juez para que me otorgue lo que le reclamo. Entonces, en este caso yo lo que digo es siempre amplitud probatoria. Ahora vamos a ver bien exactamente lo que les estoy diciendo. Y como ya les adelanté, que no se trate de una afiliación por trato. Bueno, yo acá igualmente quiero primero ir a otro, acá. Primero vamos acá y después les muestro las resoluciones, así entendemos un poquito. Y esto es lo que le decía, la amplitud probatoria. Tenemos ¿qué puedo ofrecer? Documental, por ejemplo, chat, cartas que me envié con el demandado, donde él reconocía o donde yo le manifestaba de que era su hijo o su hija. Y acá no rige el 318, que es que yo no puedo presentar sin el consentimiento de la otra parte. ¿Por qué? Porque es más fuerte acá el derecho a la identidad, a conocer la verdad. Entonces ese artículo donde a mí me prohíbe poner cartas o cuestiones personales en un juicio sin el consentimiento de la otra parte no rige en estos casos, porque es más fuerte el derecho a la identidad. La confesional, que se toma como un allanamiento en el caso de que la persona lo reconozca, o en caso de que no asista a la confesional, bueno, la misma consecuencia que en cualquier otro juicio, es decir, se va a ver una presunción. La testimonial, que es la que todos conocen que es interesante también para aportar, y bueno, la prueba genética, como dijimos, que es la fundamental. Pero me pareció interesante que las otras también las ofrezcan por ese motivo de que puede no presentarse o pueden no haber familiares o los familiares tampoco se presenten, porque el artículo ahí le da la posibilidad al juez, cuando habla de la prueba genética,
de serlo al demandado o a familiares, ¿no? Entonces, agotamos eso y no hay, lo otro va a reforzar. Bueno, después, con respecto a estas cuestiones procesales, también el nombre, importante también dejar aclarado el tema del apellido, porque también lo están preguntando, el defensor del niño también hace esa salvedad y que la persona manifieste cuál es su deseo, quiere mantener el apellido del progenitor biológico o del reconociente, o quiere incorporarlo, quiere agregarlo al de la madre. Muchas veces, en el caso particular, es una madre que reclamó la afiliación por la hija, entonces mi clienta lo que quería era que se mantenga el apellido de ella, que así lo había inscrito, y que se adicione el del progenitor biológico. Porque antes lo que pasaba acá era que se ponía directamente el del progenitor biológico, y ahí lo que estaba afectando es esta identidad dinámica, donde la persona capaz que lo que le pasó es que en muchos casos no son solamente bebés, puede haber transcurrido un tiempo y que ella ya tenía su apellido y queda reconocido por ese apellido materno, y haber suprimido ese apellido también le causa un daño. Entonces, siempre ahí preguntar al cliente cómo quiere que, en el caso de que sea la madre o el hijo en particular, cómo quiere que quede el apellido. Por eso, acá, en caso de desplazamiento, es el ejemplo que les daba, de capaz la persona se sintió siempre con ese nombre, no es el del biológico, es del padre que lo reconoció, pero siempre lo reconocieron por ese apellido, entonces, ante la sociedad, ¿no? Entonces, él, en muchos casos, más allá de que quiere conocer quién es el padre biológico, no quiere que se suprima el apellido. Alimento de la mujer embarazada en la acción de filiación, no me voy a detener mucho, solamente esto de la acreditación sumaria. Recuerden que hay que proponer testigos para acreditar sumariamente, porque como no tenemos todavía las pruebas, es necesario. En este caso también, brevemente, un caso que tuve, inicié alimentos para mujer embarazada, donde tuve que aportar testigos que hacían alusión esto, que lo veían a él con ella, que ella le había comentado que estaba embarazada, de que ella lo sabía. Bueno, se probó eso en ese juicio, hubo una sentencia, porque el demandado nunca se presentó. Entonces yo en la acción de filiación pido que ese expediente de alimento de la mujer venga. Yo ahí ¿qué me ahorro? La acreditación otra vez sumaria, porque ya estaba acreditado en el alimento de la mujer embarazada. Entonces los alimentos provisorios me lo ordenaron automáticamente. Pero bueno, está bueno eso, tenerlo en cuenta. Y si no tengo ese expediente y me inicie la afiliación, acreditación sumaria, acompañar testigos que acrediten esta circunstancia de que él conocía que era el progenitor biológico, de la relación que había entre ellos, y en esos casos deberían otorgar el alimento provisorio. Para culminar con las cuestiones procesales, quería comentarles las modalidades de culminación, que serían la sentencia, bueno, la principal, pero después tenemos otros modos anormales de terminación del proceso, que en este caso vamos a ver si pueden ser aplicados o no. En este caso, por ejemplo, el desistimiento. No podría yo desistir por el orden público, por este derecho a la identidad. Y en caso de que, supongamos, que la parte quiera desistir, ahí interviene la Defensoría del Niño, y me quedé colgando la legitimación activa en las acciones de reconocimiento de la Defensoría del Niño. ¿Por qué actúa la Defensoría del Niño como legitimado activo porque hay un artículo del código, ahora yo se los voy a buscar, donde establece que
el registro civil, ¿cuál sería el procedimiento que debería hacer? Es notificar que hubo una inscripción con un solo filiación, ¿no? Tendría que decir, preguntar a la madre qué pasó con el progenitor, con el otro progenitor, y eso informarlo a la Defensoría del Niño, y la Defensoría del Niño iniciar la acción a través de averiguaciones de quién es el padre y demandar la acción. Bueno, después, el allanamiento, como dijimos, es como un reconocimiento, no así puede utilizarse este modo de terminación del proceso en los desplazamientos. ¿Por qué no podría? Por este derecho de identidad, y que tendremos que conocer en verdad quién es el progenitor biológico. Transacción y conciliación indisponible, pero ustedes verán que cuando hay un allanamiento el juez culmina el proceso con una homologación, con un, bueno, en esos casos sí, porque el reconocimiento, como dijimos que era voluntario, puede haber una homologación por un allanamiento o por una conciliación. Y la caducidad de instancia no procede también por los mismos fundamentos. Ana, bueno, estamos sí. llegando más o menos al horario para que pueda pasar a dar el tema. Bueno, entonces les muestro esto. Vamos redondeando y gracias, Anita. Dale, porque bueno, me quedaba adopción, pero sí, es muy largo. Le quería mostrar esto, que era cómo es un inicio de una reclamación de filiación. Es un proceso sumario, como ven, se le ha trasladado a la otra parte, al demandado que yo denuncio, y se fija una audiencia de conciliación. Después la prueba, por lo general, como verán, acá se inicia la prueba genética, y después la restante se tendrá que ver si resulta necesario. Cuando hay genética, cuando la prueba genética nos da que es el padre, en esos casos lo que deberíamos hacer es desistir de lo otro, porque no tiene sentido, es una pérdida de tiempo, porque ya está reconocido que es el padre biológico, y entonces la otra prueba no va. Bueno, ahí estaba también la acción de daños, ahí, rapidito, y los presupuestos son los mismos para cualquier acción de daños, solamente de que lo va a resolver el juez de familia por la especialidad del fuero. Yo ahí igualmente les dejo este PowerPoint, y es lo que verán es un tema muy importante, porque el daño moral, por lo general siempre procede porque ese nexo entre el daño y el hecho siempre no necesito yo probarlo, porque ya me lo otorga este deber jurídico del reconocimiento que tiene que hacer el padre. En cambio, las consecuencias patrimoniales sí las debo probar. Entonces es importante que hagan el reclamo de daño, porque el daño moral siempre procede. En cambio, bueno, las consecuencias patrimoniales, ya ahí voy a tener que acreditar esta pérdida de chance que dice la doctrina. Bueno, acá les dejo también, con respecto a la adopción, las personas que pueden ser adoptantes, que tienen los menores de edad, y menores de 18 años, y después pueden ser las excepciones son cuando son mayores de edad, cuando se da con la adopción por integración, que es la del cónyuge, y si yo soy mayor de edad, pero cuando era menor de edad estuve con una familia, y ese estado de hijo llego a la mayoría de edad y quiero hacer la adopción. Entonces, bueno, voy a tener que probar esa circunstancia. ¿Qué tengo que acompañar? Copia certificada del auto de interlocutorio por el cual se otorga la guarda a los comparecientes, certificado de antecedentes penales, esto es lo que me pide. Si es un matrimonio el que va a adoptar, la partida de nacimiento, partida de matrimonio, perdón, si es unión convivencial,
acreditar la existencia o si está registrada. Bueno, este es un primer despacho de una adopción, donde lo que se va a hacer primero es pasar al equipo interdisciplinario, y después, antes de dictar sentencia, lo que va a ordenar la jueza va a ser la audiencia, tanto con el menor, como si hay hermanos, con el hermano, y con en este caso era una peticionante, con la peticionante. Esto, rapidito, las etapas que integran, por dónde viene la adopción. Bueno, primero hay una etapa que es administrativa principalmente, con un control judicial, donde hay 3 situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, que no tenga familia, entonces el órgano administrativo lo que va a hacer es un plazo de 60 días buscar a la familia, porque eso es lo que establece que la adopción va a ser de una manera subsidiaria. Siempre la idea es conservar la familia de origen, o en los casos que más se ven, sería cuando hay una situación de vulnerabilidad que merece ser separado de esos chicos, o ese chico, o ese hijo, del seno familiar, y lo que va a hacer el órgano administrativo en ese es tratar de vincular con la familia de origen. Bueno, lo quiero hacer rápido y una vez es peor, pero bueno, les dejo esto, quedaría esto como más pendiente una vez que termina esta etapa, que no se ha podido vincular con la familia. Se va a determinar, el órgano administrativo hace un informe al juez y dice, bueno, no hay posible vinculación, que se otorgue la situación de adoptabilidad, y el juez en un plazo hasta de 90 días tiene para emitir esa sentencia. Después lo que va a hacer ese juez, en lo general, es buscar entre el registro de adoptantes la familia que ese niño necesite, ¿no? Porque lo que hay que tener en cuenta ahí, lo que necesita el niño, no los mayores. Entonces, ahí se inicia la guardia con fines de adopción, la que después, una vez que el juez resuelve que la guarda con fines de adopción, que es esa sentencia que yo tengo que acompañar en el juicio de adopción, iniciamos el juicio de adopción, que se va a retrotraer a la fecha, una vez que terminemos el juicio de adopción, la sentencia que va a decir, bueno, que la adopción se retrotrae al día de a la fecha de la sentencia de guarda con fines de adopción. Bueno, fue rapidísimo esta parte, era interesante también, pero bueno, son temas muy, con mucho contenido y muchas cuestiones. Así que bueno, espero que algo haya servido y que hayan podido aprender un poquito de, si no lo han visto, obviamente que después me gustaría conocer las opiniones y las experiencias de las personas que están acá. Ahora pasamos a Eduardo, que va a dar un tema interesante también. Igualmente, queremos invitar a todos, porque nosotros somos integrantes también del Instituto de Derecho de Familia, así que quienes quieren participar se pueden comunicar con cualquiera de nosotros, nos buscan o por redes sociales o desde la plataforma de abogados y abogadas pluralistas, y ahí nosotros nos comunicamos. Van a ser bienvenidos y bueno, esperamos que participen, y también vamos intercambiando ideas de algunas preguntas que se están haciendo. Los invitamos a participar. Muchas gracias. Le dejo la palabra ahora a Eduardo. Hola, ¿ahí me escuchan? Bueno, gracias por la presentación. Anita, Lorena, Isabel. Bueno, bienvenido a todos y a todas. Le doy las gracias a los abogados y abogadas pluralistas. Así que bueno, el tema que voy a exponer en esta jornada de derecho es divorcio. Procesos de divorcio, convenio regulador, propuestas individuales y uniones convivenciales.
Arrancar para el principio. Divorcio, bueno, lo encontramos en el libro segundo, Relaciones de Familia, título primero, Matrimonio, capítulo 8, Disoluciones del matrimonio, sección primera. Acá copié el 435, el artículo 435, causa de disolución del matrimonio. El matrimonio puede ser disuelto por muerte, por ausencia y divorcio declarados judicialmente. Los requisitos. ¿Qué tengo que hacer cuando un cliente nos consulta que quiere divorciarse? A ver, ¿se está viendo el Power? Justamente te iba a decir, Eduardo, no estamos viendo el Power. Si lo querés compartir, buenísimo. Ahí se ve el Power. A ver. Dame un segundito. Ahí se ve perfecto. ¿Listo? Ya empezamos a verlo. Sí. Excelente, Eduardo, gracias. Bien, perfecto. Dale. Bueno, los requisitos para el divorcio. ¿Qué tengo que hacer cuando un cliente nos consulta que quiere divorciarse? Una de las primeras cosas que yo tengo en cuenta y todos es la competencia, que sea el último domicilio conyugal del demandado del actor, o si es como un acuerdo, las partes pueden acordar el domicilio de cualquiera de los cónyuges para la presentación. Ahí les copié el artículo 717 porque este Power después lo vamos a compartir. Ahí abajo está el 717 y ahí, bueno, para no abundar sobre lo mismo, ahí habla del último domicilio conyugal y demás. ¿Es necesario que haya una causa que justifique el pedido de divorcio? No. Antes sí exigía una causa para justificar el pedido. Adulterios, injurias, abandono. Hoy no es necesario. Se podrá divorciar sin que exista una causa, porque hoy es incausado. Para solicitar el divorcio, ¿es necesario esperar un tiempo desde la celebración del matrimonio? No. Lo puede iniciar en cualquier momento. Porque antiguamente, en el anterior código, sí tenía un tiempo prudencial. Bueno. Divorcio unilateral. ¿Puedo divorciar a mi cliente aunque una de las partes no quiera? Sí, siempre que presente la propuesta reguladora de los efectos de divorcio. Más adelante vamos a ver la propuesta. ¿De qué se trata esta propuesta? ¿Qué puedo hacer si la otra parte no quiere divorciarse? No puedo ponerse el divorcio, pero puede presentar una propuesta que regule los efectos de divorcio distinta a la que presenta mi cliente. El divorcio en conjunto, ¿podemos divorciar a dos clientes de común acuerdo? O sea, nos vienen a nosotros a ver, nosotros como abogados, vienen dos clientes, Juan y María, se quieren divorciar. ¿Lo podemos tener? Sí. Los dos se pueden presentar en nuestro estudio para iniciar el divorcio. Tienen que presentar un convenio regulador de los efectos del divorcio. ¿Tengo que cumplir un requisito para la presentación? Bueno, como le venía diciendo, sí, esta propuesta que indique quién se va a quedar viendo la casa, cómo se van a distribuir los tiempos de los hijos, la relación de la cuota alimentaria. Ahí copié el 438 que habla sobre esta propuesta. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. ¿Qué es la propuesta reguladora de divorcio? Bueno, es el conjunto de medidas que propone que los cónyuges para hacer frente a las consecuencias del divorcio. Se puede presentar un convenio regulador o presentar una propuesta por separado. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vamos a presentar en forma unilateral, vamos a presentar una propuesta. Si vamos a un conjunto, va a ser un convenio regulador. ¿Qué cuestiones deben incluir la propuesta reguladora o convenio? Tienen que tener las soluciones para la vivienda, la distribución de los bienes, los alimentos de los hijos, el cuidado personal de los hijos, el régimen de comunicación y las posibles compensaciones económicas entre los cónyuges. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo con esta propuesta reguladora del divorcio? El desacuerdo sobre la propuesta reguladora no suspende la sentencia de divorcio. En todos los casos, las partes seguirán discutiendo después en consecuencia de la solución del vínculo. ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo? Tenemos la audiencia conocida, el 438 nos marca la audiencia cuando no se ponen de acuerdo. Se llaman las dos partes, no se filma, es algo totalmente privado. Ante el juez, ¿no? Esta audiencia 438, cuando no hay consenso con las propuestas las propuestas o el convenio regulador. Bienes. ¿Cómo se dividen los bienes? Si ambos presentan una propuesta en la que los dos estuvieran de acuerdo, los bienes se dividen como indica la propuesta. Si no se pusieron de acuerdo, la propuesta hay que tener en cuenta. Recuerden que hasta el 2015 solo teníamos el régimen de comunidad. Después del 2015 tenemos la separación de bienes. Acá lo aclaro la Firmina. En 2015, bueno, acá están los bienes propios y los gananciales. Los propios van a ser como las herencias y demás, eso quedan en su acervo.
en su patrimonio, y los gananciales se van a dividir. Si se casaron después del 2015, que tenemos la opción de la separación de bienes, cada uno mantiene los bienes que tenía y administró, salvo la vivienda familiar, que se rige por otras reglas. Y ahora vamos a entrar a compensaciones económicas, que es un tema bastante, bueno, ha traído bastantes complicaciones y muchos no se están aceptando en la jurisprudencia, las compensaciones. ¿Qué es la compensación económica? Es una suma de dinero equivalente que le corresponde al cónyuge que sufre un desequilibrio económico como consecuencia del divorcio. Muchísima gente nos viene a ver el estudio y dice que le quiere pedir no sé cuánto dinero. No, uno tiene que decirle cuáles son en qué situaciones se puede pedir una compensación económica. Puede ser un pago único, una renta, se puede pagarse con dinero, un usufructo, alguno de los bienes de cualquier otro. ¿Siempre corresponde una compensación económica? No. Para que te corresponda una compensación económica, tenés que probar que tu cliente sufrió un desequilibrio económico a causa del divorcio. ¿Qué pasa si no hay acuerdo a la compensación? Lo fija el juez, pero para ello tiene que tener en cuenta. ¿Qué es lo que va a tener en cuenta? El patrimonio de los cónyuges, cuando se casaron, el patrimonio que tenían en el momento del divorcio, dedicación de cada una de la familia, crianza y educación de los hijos, la edad y estado de salud de la cónyuge y los hijos, la capacidad laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de los cónyuges que pide la compensación. Claro, porque hay chicas viene una mujer, no es lo mismo que tenga 60 años que 30 años, y eso el juez lo va a contemplar en esta situación. Por eso las compensaciones no se están dando mucho. A eso también hay que tener cuidado. Y acá lo más importante, el plazo para pedir la compensación son 6 meses a partir de la sentencia de divorcio. Acá yo estoy cursando con el doctor Solari una diplomatura y él marca mucho la diferencia entre la unión convivencial y el matrimonio. Porque nosotros tenemos 6 meses a partir de ¿cuándo? En el matrimonio, en la sentencia. Para que haya habido en la sentencia de divorcio tuvieron que pasar muchos pasos. Primero las personas se separaron, después fueron a ver un abogado, y es un tiempo que lleva más o menos entre 1 y 2 años. Pero a diferencia de la unión convivencial, 6 meses desde el cese. Y generalmente desde el cese, las personas por ahí esperan, como esto es una unión convivencial. Yo estoy haciendo un paralelismo entre matrimonio y unión convivencial. En ambos casos son 6 meses el plazo de caducidad para pedirla. En el matrimonio es desde la sentencia, y en la unión convivencial es desde el cese de esa unión. Por eso, no tiene tanto tiempo una persona que convive que una persona que está casada. Bien. Y hay cuestiones que también no están buenas en la práctica, que se han visto, que abogados le recomiendan a algún cliente que dice, bueno, dale estos 5 meses a tu señora, a tu marido, dale un dinero, y cuando se cumplan los 6 meses ya después no puede pedirte la compensación económica. Estas son prácticas que hay que desterrarlas como abogados por una cuestión de ética. Sigamos. Atribución del uso de la vivienda familiar. ¿Qué va a pasar con la vivienda de nuestro cliente? Para pedir al juez el uso de la vivienda no importa si la casa es propiedad de uno o es ganancial. Edu, para enganchar en este punto que vos estás comentando, acá hay una pregunta muy interesante que dice, ¿qué pasa si no hay bienes para dividir si no hay convenio? Entonces, previamente habían hecho una pregunta con respecto a si en un divorcio de presentación conjunta, nosotros tenemos que presentar este convenio regulador. Lo cierto es que sí. ¿Qué pasa si no hay bienes? Bueno, no vamos a tener nada que convenir. Por ende, ahora lo que va a estar explicando el doctor es más o menos un aspecto de este convenio, o en el caso de propuesta, que se llama propuesta cuando el divorcio es solicitado de manera unilateral. Yo hice esta pequeña intervención para que no se vaya perdiendo, porque me parecía que la podía ir articulando. Ahora te dejo seguir, Edu, con la disertación. Muchas gracias. Vale, gracias, Lorena. Ella es la presidenta de nuestro Instituto de Familia, así que muchas gracias, Lorena. Seguimos con el 443, la atribución del uso de la vivienda familiar. ¿Qué va a pasar con la vivienda de nuestro cliente? Podés pedir al juez el uso de la vivienda, no importa si la casa es propia o ganancial. ¿Qué tiene en cuenta el juez para decidir quién va a vivir en la casa? Va a tener las siguientes cuestiones. Quién tenga el cuidado de los hijos, quién se encuentra en la situación económica más débil, el estado de salud y la edad de los cónyuges, los intereses de otras personas que tengan el grupo familiar.
¿Qué pasa si el juez no permite a una de las partes seguir viviendo en la casa? El juez puede fijar un canon a favor del otro en compensación por no usar la vivienda. Determinar que el inmueble no se puede vender sin el acuerdo de las dos partes. Impedir que el inmueble sea partido liquidado. ¿Puede terminar el derecho a seguir viviendo en la casa? Sí. Entre otras causas, el derecho del uso de la vivienda familiar termina cuando se cumple el plazo fijado por el juez, cuando cambia las circunstancias que tuvieron en cuenta para otorgar la vivienda. Por ejemplo, cambia la situación económica, podés seguir viviendo por tus propios medios. ¿Qué pasa si la vivienda es alquilada? Acá la cuestión cuando es alquilada, sí, tenemos un contrato de alquiler por 3 años, a los 6 meses me separo. ¿Puedes seguir viviendo tu pareja? Claro que sí. Tiene derecho a quedarse hasta el vencimiento del contrato. Seguimos. Los hijos. ¿Qué va a pasar con los hijos después del divorcio? La responsabilidad parental, que antes llamaba la patria potestad, sigue teniendo los dos padres, salvo en caso de excepción. O sea, continúa la responsabilidad parental. Por eso, por ejemplo, si tu cliente quiere viajar al exterior con los hijos menores de edad, necesariamente va a necesitar el consentimiento del otro padre. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir con quién va a vivir los hijos de nuestro cliente? Los dos padres pueden presentar al juez un plan de parentalidad, que es un convenio en el que pueden pactar el lugar y tiempo que los hijos pasan con cada padre, la responsabilidad de cada uno que asume, el régimen de vacaciones, días, feriados, la comunicación que tenga durante los hijos con el otro padre. Si los padres no presentan un plan, el juez decide. Los hijos pueden opinar, sí. Esto lo vimos en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando con los niños deben ser oídos. Sí que claro que es importante escuchar a los chicos. Bueno, hay que tener en cuenta la edad y el grado de madurez. Alimentos del cónyuge. Vamos con otro tema. ¿Puedo pedir al otro demandado que pase alimentos? Solamente en 2 casos se puede pedir alimentos. Estamos hablando del alimento del cónyuge. Si tu cliente tiene una enfermedad grave, antes del divorcio, esa enfermedad le impide mantenerse por sus propios medios. Si no tiene recursos propios, en este caso, la obligación de pasar alimentos no puede durar más que el tiempo que duró el matrimonio. Puede pedir estos alimentos siempre que no hayan recibido compensación económica. Acá está en el 434, inciso B. Fíjense que se los copié textual, dice. Y no procede a favor de que el que reciba compensación económica del 441. Esto lo critica fuertemente Marisa Herrera, porque dice que al final no es tan autónoma la figura del alimento del cónyuge y la de la compensación económica, porque fíjense que dice el 434 y no procede a favor del que recibe la compensación económica del 441. Seguimos. En el convenio de divorcio, ¿podemos pactar alimentos a mi cliente? Claro que sí, lo podemos pedir. En ese caso, le corresponde recibirlo de acuerdo con los arreglos que hicieron en el convenio. ¿Qué va a pasar con los alimentos que les corresponden a los hijos de nuestro cliente? Se llegaron a un acuerdo de la propuesta reguladora del divorcio, esta propuesta que hablábamos recién, hace rato, una propuesta del convenio regulador, si depende si es unilateral o bilateral. Se aplica este acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, en la propuesta decide el juez, para poder tener en cuenta lo que sea más conveniente para los hijos. Si no, se inicia por vía de incidente, cuando ya no hay un desacuerdo. Pero de todas formas, acá como estamos hablando de divorcio, acá es la disolución del vínculo, lo más importante. Las propuestas, los convenios reguladores que se ponen en la demanda, después pueden estar no de acuerdo, y en el peor de los casos vamos por vía de incidente. Si no estamos de acuerdo después, porque muchos clientes dicen, bueno, sí, estamos de acuerdo con el convenio regulador, y a los 3 meses te vienen a ver que dicen, no, mi marido no me está pasando plata para los hijos, y no se quedó en el acuerdo. Bueno, tenemos que, por vía de incidente, si fue unilateral, si fue bilateral, no podemos atender a ese cliente. Creo que igual lo voy a desarrollar más adelante. Si no, igual, dame un segundito. Acá está. Acá, por ejemplo, hay un caso práctico, un proceso de divorcio acá en Neuquén. La primera providencia de presentación de divorcio unilateral. Bueno, acá son de este año los dos ejemplos. Edu, quería ahí incorporarte con alimento una experiencia propia, por si sirve, que me pasó en un divorcio, un convenio regulador. Nosotros habíamos fijado una propuesta, era una propuesta unilateral, alimentos.
¿no? Ya vemos, queríamos para el hijo una cierta suma de alimentos, igualmente como se hace una propuesta para un juicio de alimentos. Y lo que me pasó que la otra parte, como el juicio de divorcio se demoraba por esto de la pandemia, obviamente es un caso excepcional, pero se acuerdan de que no salía rápido lo de divorcio al principio, nosotros decidimos, porque era una necesidad urgente, ir por alimentos, un juicio de alimentos. La otra parte me presentó un litispendencia, una excepción de litispendencia, a lo cual se resolvió en forma desfavorable para la demandada. Pero quería dejar en claro, de como dice Edu, de que el convenio regulador es algo que a mí la ley me obliga a incorporarlo en la demanda de divorcio, más allá por esta voluntad, ¿no? que quiere el código determinar. Entonces, si yo no arreglo nada, tengo que ir en forma incidental. Entonces nunca podría haber litispendencia en ese caso, porque yo podría haber iniciado el alimento porque puede haber no... lo que yo propuse en ese caso es, está bien, suspendo el juicio de alimento hasta la audiencia del 438. Yo te lo suspendo, porque si arreglamos alimento, ya está. Pero quería hacer esta intervención, perdón. Muchas gracias, Anita. Está bien la acotación, la aclaración, que diga. Y bueno, como insisto, en el divorcio, ¿cuál es lo más importante? Es la disolución del vínculo. Todas estas cuestiones, obviamente, se tienen que discutir. Es más, por eso nos pide la propuesta o el convenio regulador. Pero eso es lo importante. Es la disolución del vínculo. Bueno, siguiendo, acá tenemos un proceso de divorcio en Neuquén. Acá tenemos una primera providencia de presentación de divorcio unilateral. Bueno, acá está la formalidad, Neuquén 10 de febrero. Acá lo más importante, no sé si lo pueden leer todos, por presentada la demanda de divorcio, bueno, acá obviamente se le borran los nombres, agréguese la documental acompañada, hágase saber que en un plazo de 10 días hábiles deberá contestar la propuesta reguladora al efecto del divorcio o proponer una nueva. ¿Qué quiere decir esto? O me acepta la propuesta que yo le doy o me trae una nueva propuesta. La presentación deberá efectuarse con abogado, y en caso, bueno, y acá están las cuestiones de que si no pueden pagarse un abogado, van a la Defensoría Pública Oficial, pero sí o sí se debe contestar esto. Seguimos con el otro. Caso de la presentación de divorcio unilateral. Se le deberá dar traslado a la demanda. Como dice la providencia en el ejemplo anterior, en el caso de existir desacuerdo, se celebra la audiencia que dispone el 438, lo que decía recién Anita, el 438. En caso de que no se haga la diferencia, la sentencia de divorcio lisa y llanamente se dictará de todas formas, te divorcias sí o sí. Recordemos que el divorcio es incausado, no tiene causa, por lo que las partes deberán reclamar la diferencia por incidencia, por ejemplo, alimentos, divisiones de bienes y otras cuestiones. Sentencia de divorcio. Acá tenemos una sentencia de divorcio presentada en forma conjunta. Esta también desde este año. Acá dice que recuerde que si representamos a ambos cónyuges, se dicta sentencia en el conflicto que existieran, y si existieran conflictos, no podemos representarlos. Lo que decíamos hace rato, vienen Juan y María, presentamos el convenio regulador, sale la sentencia de divorcio, y después vienen a ver, una de las dos partes quieren que los representemos, no los podemos representar por una cuestión de ética, tienen que haber sí o sí otro abogado. Cuando estamos solos, ¿no? Bueno, acá estamos, acá está la providencia y dice, por presentado por parte con domicilio real y enunciado, procesal y constituido, téngase presente el convenio regulador, acá está, es interesante, dice, téngase presente el convenio regulador. Agréguese la documental acompañada y téngase presente. Bueno, y acá está toda la sentencia, después si quieren la leen. Recuerden acompañar el acta de matrimonio. Acá está la sentencia. Lo bueno que acá, por ejemplo, dice, en función de ello, y no resultando necesario la fijación de audiencia prevista el 438. ¿Por qué? Porque en este caso no se provee la audiencia por existir conformidad de parte. Las dos partes están de acuerdo, no necesitamos la audiencia del 438. Se impone costas por orden causado, también hay otra cuestión, si fue en forma conjunta, si fue en forma bilateral con dos abogados. Y esto es importante que se olvidan muchos colegas, que sale la sentencia de divorcio y creen que ya está todo listo, que es genial. No, después
una vez que sale la sentencia de divorcio, porque, ¿qué pasa? A los 4 o 5 años a veces, o antes, viene nuestro cliente y dice, pero no está anotado, tengo el acta, fui a buscar el acta de matrimonio y no figura la anotación marginal. ¿Qué pasa? Esto es un trámite muy simple que se olvida en la mayoría de los colegas. Acá dice, que para inscribir la sentencia en el registro de estado de civil, en el registro civil, cuando vamos a inscribir la sentencia, nosotros tenemos que comprar un selladito de 200 pesos a un cajero, lo compramos y lo hablamos, lo juntamos en un escrito y pedimos que se oficie, que ahora es mucho más fácil, lo puede oficiar, lo oficia el juzgado al registro civil para que inscriba la sentencia, para que después, cuando nosotros vamos a buscar el acta, nuestro cliente va a buscar el acta de matrimonio, esté la anotación marginal, porque se olvida mucho eso. Y si acá se pueden fijar, cuando nosotros entramos al DECTRA, en la parte que acá dice, están actuaciones, personas, movimientos, notificaciones, acá puedes fijarte que está el registro civil, el usuario, que ya fue enviado. Por eso dice acá, por último, se solicita el testimonio de la sentencia del divorcio con la inscripción de la anotación marginal en el acta del matrimonio original. Se les recuerda que es fundamental oblar el sellado. Si no te inscribe la sentencia en el registro civil, no te inscribe si no lleva el sellado. Y después nuestro cliente nos viene a ver a los 2 o 3 años que no está el acta. Edu, Bueno, acá hay una pregunta muy interesante con respecto a esto de las notificaciones que hace el juzgado, que lo hace de manera electrónica. Hay que recordar que siempre son los matrimonios que se celebraron acá en la provincia de Neuquén. No así como en otras provincias, que ahí sería un oficio ley que tendría que ver la modalidad que lo está receptando las otras jurisdicciones, los otros registros. Esto hay que aclararlo también porque si no, si vamos a tener un divorcio que se celebre un matrimonio en otra provincia, no vamos a poder oblar el sellado y tampoco le va a dar curso a la notificación electrónica o el oficio electrónicamente el juzgado. Ahí justo habían hecho una consulta. Sí, Gracias, Eduardo. Acá tenemos muchos casos de Río Negro, así que bien, vale la aclaración. Uniones convivenciales. Vamos a entrar a otro tema. Bueno, como yo estoy haciendo el posgrado con el doctor Solari, él dice que el matrimonio se encuentra amparado en nuestro ordenamiento jurídico con todos los derechos. En América Latina, dice que en el matrimonio argentino uno de los que tiene más, tiene mejor, está más, bueno, históricamente venimos con un montón de amparos. ¿Qué quiero decir? Tenemos matrimonio igualitario de 2010, venimos con muchas novedades en el matrimonio. Pero respecto a las uniones convivenciales, dice que estamos últimos en la lista en América. Es la opinión del doctor Solari igual, ¿no? Dice que estamos últimos. Por ejemplo, él dice, en Brasil, en Chile, las uniones convivenciales hasta tienen derecho sucesorio, que nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos muy pocos derechos. Pero de todas formas, en 2015 se incorpora en el código. Eso es importante. Bueno, acá está la unión convivencial, acá está la definición en el código, nos la da, el 509. Dice el ámbito de aplicación, la disposición de este título, el título tercero, se aplica a las uniones convivenciales basadas en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o diferente sexo. Después del matrimonio igualitario de 2010 se incorporó esta novedad. Artículo 510. Bueno, los requisitos. El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos en este título a las uniones convivenciales requieren los dos integrantes sean mayores de edad, no estén unidos por vínculo de parentesco, ni en línea recta, ni por afinidad. No tengan impedimento de ligamen, ni estén registrados en otras convivencias de manera simultánea. ¿Qué pasa acá? Pareciera muy simple, pero hay muchos casos, nos explicaba el doctor Solari, que hay uniones convivenciales que llevan 10, 12, 15 años unidos. Pero ¿qué pasa? Hay uno de los integrantes que están casados y nunca se divorciaron. Y acá es claro, dice, no tengan impedimento de ligamen ni estén registrados en otras convivencias de manera simultánea. Acá hay un impedimento de ligamen cuando están casados. ¿Y qué pasa? 15 años llevan de unión convivencial con tu mujer, tu marido, pero está casado y no se divorció. Y después vos le querés reclamar una compensación económica. Y casi tenemos que ir ahí sí que vamos a tener que hacer una ingeniería jurídica y ir a la CEDAW y demás, porque la verdad está complicadísimo. Bueno, estas cuestiones
Por lo menos las tenemos reguladas. Que Melmacher de Carlucci se pelea mucho con Solari y dice que por lo menos las tenemos reguladas. Y él dice que faltan un montón de cosas. Bueno, acá el impedimento legalmente tenemos que tener cuidado que se divorcien. Porque hoy otra cuestión si estás 10 años viviendo con tu pareja, pero tu pareja está divorciado, y tratar de que se divorcie, porque el derecho de familia acá es un impedimento. Fíjate que el derecho provisional del 85 que tenemos, si la persona estaba casada y junta con otra persona y tenía un hijo, se le daba la mitad a cada uno. En 1985 lo tenemos regulado. Pero en derecho de familia todavía no, así que bueno, tenemos los avances y retrocesos. Es necesario inscribir, bueno, y lo más importante es que dice también mantener la convivencia durante 2 años. Dice, es necesario inscribir la unión convivencial. Se puede probar por cualquier medio. No es necesario, pero es prueba suficiente si se anota en el registro civil. Obvio. Bueno, acá están los pactos de convivencia. La autonomía de la voluntad de los convivientes. Bueno, son los pactos de convivencia que si quieren se hacen o no. No necesariamente todas las uniones convivenciales. Creo que la mayoría no hacen los pactos de convivencia. Pero sí se interesa la autonomía de la voluntad de los convivientes. Tiene que ser por escrito, y no puede dejar lo dispuesto en los artículos 519, 20, 21 y 22. El 514, acá habla de qué van a contener esos pactos. Las contribuciones de las cargas del hogar durante la vida en común, la atribución del hogar común después de su ruptura, y la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura. Tienen algunos límites estos pactos, porque acá otra discusión que tenemos con Melmacher y Solari es que dice, vos podés hacer, antes de juntarte con tu pareja, registrar la unión convivencial y pueden poner en ese pacto que tu mujer o tu marido va a renunciar a todo tipo de compensación en el futuro, va a renunciar a todo tipo de derechos. También no es tan así, porque acá dice que esos pactos tienen límites. No son contrarios en el orden público, en el principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales. Porque esa es la discusión. Porque Melmacher dice que sí, es amplia porque lo que interesa es la autonomía de la voluntad de los convivientes, según Melmacher. Y Solari dice, no, si vos podés hacer renunciar a tu mujer o a tu marido para que no te reclamen nada a futuro. De todas formas, como digo, tienes límites, lo que estoy marcando acá. También esos pactos se pueden modificar, rescindir y extinguir. Igual en la práctica no se ven mucho, pero bueno, tenemos que apuntar a que vayan dejando más prolijas las cosas nuestros clientes. Las relaciones patrimoniales. Las relaciones económicas entre los integrantes se rigen por lo estipulado por los pactos de convivencia. A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente la facultad de administración y disposición de los bienes. Lo que decía recién. Vamos ahora. Bueno, la asistencia. Los convivientes se deben asistencia durante la convivencia. ¿Qué es una diferencia con el matrimonio? Porque la asistencia es durante, es la separación y con posterioridad al divorcio. Por eso, la unión convivencial tiene mucho menos derecho que el matrimonio. Cuando dicen que es igual, no es igual. No tenés derecho ni siquiera después a participar de la herencia. Por eso no es tan, ¿viste? Mucho en la práctica dicen, no, es lo mismo. No es lo mismo. Hay muchas cosas. Falta mucho para llegar a la igualdad de derechos con el matrimonio y la unión convivencial. Pero insisto, se legisló por lo menos. Bueno, la contribución de los gastos del hogar. Los convivientes tienen la obligación de contribuir con los gastos domésticos, su propio sostenimiento, el del hogar y los hijos en común. Cada uno de los convivientes es responsable por las deudas frente a terceros, excepto si son solidariamente responsables, o si tomaron obligaciones contraídas por solventar las necesidades del hogar y la educación de los hijos. Pero si no, cada uno es independiente de las deudas, de la responsabilidad. Bueno, las causas del cese de la unión, por muerte, por ausencia, el matrimonio, nuevas uniones convivenciales, por matrimonio del conviviente, por mutuo acuerdo y por voluntad unilateral. Acá hay que notificarlos fehacientemente a la otra parte. Hay que notificarlo cuando se da el cese. Por el cese de la convivencia mantenida. La interrupción de la convivencia no implica el cese si obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que se permanezcan en voluntad de la vida común. Las compensaciones económicas. Bueno, más o menos lo que venía marcando en el matrimonio. Las compensaciones económicas. Dice, cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto, es muy parecido a lo que venía hablando de matrimonio, de divorcio, que significa un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada a la convivencia de su ruptura. Tiene derecho a una compensación. Estas pueden considerar una prestación única o una renta por un tiempo determinado.
puede pagarse con dinero, usufructo, igual que lo que habían anunciado. Fijación de la compensación económica. El juez determinará el procedimiento, el estado patrimonial de cada uno de los convivientes, el inicio y finalizar la unión, la dedicación que cada uno de los convivientes brindó a la familia y la crianza de los hijos, la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos. Después voy a compartir, si quieren, compartimos un fallo que salió, 10 años estuvo peleando una unión convivencial, una mujer estuvo peleando 10 años por la mitad de la vivienda. Que es interesante cómo, incluso cuando se le aplica perspectiva de género, le dan menos, era una unión convivencial, no era un matrimonio, le dan menos incluso cuando aplican perspectiva de género. Pero eso si quieren se los podemos compartir después. Porque ahora vamos a entrar al tema de la atribución del uso de la vivienda familiar. Bueno, y acá, como les decía, la atribución. La acción para reclamar la compensación caduca a los 6 meses de haber producido cualquiera de las causas de finalización de la convención. ¿Qué pasa? En Chubut, una señora, bueno, tuvo un episodio de violencia de género, después se tuvo las medidas cautelares, se vencieron los plazos de las medidas cautelares y habían pasado más de 6 meses. Por suerte el juez, démosle gracias, que tuvo en consideración que habían pasado más de 6 meses, pero tenía 2 restricciones del hogar. Pero hay otras jurisdicciones que no te las aceptan. Pasar los 6 meses, caducidad total. Así que, bueno, también estamos a veces a lo que dice cada juez de cada jurisdicción. Pero bueno, tengamos en cuenta los 6 meses, que es el principio de la caducidad de los 6 meses. Pues después la podemos llegar a pelear por alguna cuestión de... Porque, ¿qué pasa? Muchas mujeres creen, o hombres creen que 3, 4 meses, no, ya va a volver. Y a veces no vuelven, y pasan los 6 meses, y ya está el cese, y se puede probar, y después es difícil de pedir una compensación. Así que bueno, si ya no vienen a los 4 meses, empiecen a buscar a algún abogado. Bueno, acá la atribución del uso de la vivienda familiar. El uso del inmueble que fue la sede de unión de las convivencias puede ser atribuido por uno de los convivientes en los siguientes supuestos. Si tiene cargo el cuidado de los hijos menores de edad, la capacidad restringida a la discapacidad, si desacredita la extrema necesidad de la vivienda y la imposibilidad de procurarse en forma inmediata. El juez debe fijar el plazo de atribución. Es más o menos lo mismo que leí con respecto a lo de los divorcios. Y vamos a pasar al artículo 527, que habla que, bueno, ¿qué pasa acá? Una situación muy especial. Cuando el conviviente es supérstite, que carece de vivienda propia, habitable o de los bienes suficientes, se puede asegurar el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar. Bueno, esta es una cuestión si se falleció el famoso concubinato, el conviviente, que está mal dicho, el concubinato, algunos todavía no lo aceptan. Y para terminar, el 528 habla de la distribución de los bienes. A falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio de los que ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos a los enriquecimientos sin causa, la interposición de personas y otros que se pueden corresponder. Eso es lo que le hablaba recién del fallo, que es interesante acá en Neuquén, que ahora está en el TCJ, porque estuvo en primera instancia más de 10 años. Después, Anita, ¿te acordás del fallo? Como lo podemos compartir después. El fallo que me diste el año pasado. Y que al final, división de... Sí, que arrancó el 2008 cuando ni siquiera teníamos... arrancó en el civil, imagínense, 2008, 2018, después de 10 años, sale el fallo de primera instancia. 2020 sale en Cámara. Claro, ese tiene vinculación porque, bueno, después va a hablar del de compensación económica, el juez del Rincón lo cita ese fallo de la Cámara. Sí, bueno, ahora a ver si lo va a dar él. Bueno, yo ya habría terminado la exposición. Así. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Eduardo. Genial. Bueno, ahora está José Luis Miranda. A ver, José Luis. Como para compartir el fallo de Rincón de los Sauces, que, bueno, tiene mucha perspectiva de género de la cual también podemos tomar. Hola, ¿me escuchan? Sí, José Luis, te escuchamos. Estamos muchas gracias. Desde Rincón de los Sauces con
por ahí la señal es más débil de internet, por eso el juicio nos duró 4 años. No, el doctor Soto ya me dejó la pelota en el área chica, así que, bueno, vamos derecho. ¿Qué tiempo tengo? En minutos. 10, 15 minutos. José Luis, Bueno, ¿te alcanza? Sí, sí, sobra, porque quiero Excelente. hacerlo muy práctico, porque ya el doctor Soto dio todos los lineamientos y los articulados. Entonces yo quiero ir a la parte práctica, que es la que puedo transmitir. Los antecedentes jurisprudenciales respecto del instituto de la compensación no han sido muy generosos hasta la fecha, ¿no? Entre los que me incluyo, con algunos intentos anteriores que no han progresado. Entonces, ¿por qué este fallo sí, o por qué este caso sí y otros no? Quizás sería lo más importante para nosotros cuando receptamos en el estudio, ¿no es cierto?, un caso que es bastante común. Nos consultan, estuvimos tanto tiempo juntos, me quedé en la calle, estamos hablando de uniones convivenciales, ¿no? Estuvimos tanto tiempo juntos, todo estaba a nombre del otro, terminó yo en la calle, sin cuotas, sin bienes. Es muy común, y muchos vamos a creer que estamos ante un caso. Y aquí es el principal consejo que les puedo dar desde la experiencia, ¿no? Hay que estudiar muy bien si estamos delante de un caso que sea viable. Si no, nos vamos a sumar a la mayoría que fueron rechazados en la mayoría de los tribunales nacionales. Entonces, no es suficiente una desigualdad económica al fin de la unión convivencial. Dice el artículo, y lo recepta el fallo, que la desigualdad provenga de la convivencia y de la ruptura. Empecemos a fijarnos los parámetros. O sea, esa desigualdad proviene de esa relación. Particularidades del fallo y del caso es que acá se otorga un valor económico al trabajo familiar. Esto es muy importante. Hasta el momento, vagamente, en algunos juicios de cuota alimentaria, se han animado los jueces a decir que el trabajo de la mujer en la casa puede llegar a compensarse con el aporte, pero nunca se le había adjudicado con tanta claridad un valor económico a ese trabajo de la mujer. Digo mujer porque es la generalidad, ¿no? Y por otro lado, que se haya enmarcado en la situación de género, dota a este caso de algunas particularidades con las que hemos contado a favor. Una señora, le llamemos Cristina, convive con Alberto, sin alusiones de ningún tipo, con Alberto durante 14 años, tienen 2 hijos. Durante todo este tiempo, todos los bienes estuvieron inscritos a nombre de Alberto. Cristina termina esta relación por infidelidad, si bien no es una causal hoy, y por violencia de género. Así termina esta relación. ¿Por qué doy estos datos? Porque después en el fallo son todos aspectos que han sido receptados. Y aquí viene otra cuestión que quiero volcarles a tener en cuenta, porque los abogados una vez nos toca de un lado y otra vez nos toca del otro, y defender en su caso. Se ha tenido en cuenta hasta la contestación del demandado, ¿no?, de Alberto en este caso.
Alberto dice, pero si yo soy el único que trabajaba, si yo soy el único que adquirí todo y por eso todos los bienes. Esto se ha interpretado como una posición violenta, ¿no es cierto?, en la concepción de violencia económica que hoy se tiene, de la concepción del patriarcado como constitución de la figura familiar. Son todos obstáculos que hoy se está derribando con toda la corriente doctrinaria y jurisprudencial que hay. Entonces, todo esto ha sido tenido en cuenta y ha superado los antecedentes que existían, donde tenuemente se ha dado una especie de cuota alimentaria respondiendo a los años de convivencia y hasta ahí. En este caso, tengamos en cuenta, estamos hablando de 10 bienes registrables, ¿no? Entre ellos 8 inmuebles y 2 vehículos. Y se ha terminado adjudicando el 50% de la totalidad de los bienes a la concubina Cristina en la hipótesis imaginaria. No es menor la cuestión, llevo mucho trabajo, 4 años. Yo quiero señalar para poder brindar las herramientas a los colegas y en agradecimiento a Karina y a Isabel que me invitaron a compartir esta experiencia. Hubo mucha prueba, hubo muchas testimoniales. Estamos hablando de que hay solo antecedentes registrales que justamente no están en poder del actor en este caso. Entonces hay que demostrar que el trabajo de la mujer fue fundamental para que la otra parte acreciente su patrimonio, que el trabajo fue efectivo respecto de los menores, en la crianza, en el pago de impuestos, hasta en llevar y aconsejar las inversiones. Por eso digo, no es solo probar una desigualdad porque nos vamos a equivocar y podemos inducir al cliente a un equívoco con costas, que todos lo vamos a entender. Entonces, el estudio del caso para saber si tenemos un caso viable es muy importante. Y para saber aconsejar al cliente, ya las organizadoras tienen el fallo para, digamos, poder presentarlo sacando las identidades de las personas, porque plasma la poca jurisprudencia que hay, pero plasma doctrina, plasma articulado, plasma situaciones de hecho que han sido tenido en cuenta y el marco jurídico que se le ha dado al fallo y a la situación para resolverla de esta manera positiva a la que se ha llegado. Y bueno, no sé si hay tiempo de que alguien pueda preguntar algo o continúo redondeando, pero a ver qué están preguntando. No hay monto porque se ha dejado para una etapa de ejecución de sentencia y o conciliación para que se determine las tasaciones de los bienes, porque son una cantidad importante de bienes, y a partir de ahí, si no hay conciliación, se puede pasar a una etapa de ejecución de sentencia. Muchísimas gracias, José Luis, clarísimo. Bueno, acá preguntan si Alberto hubiese vendido los bienes propios antes de la decisión de separarse. Me parece que podría haber sido un reclamo ilusorio. Perdón, me olvidé de decir que fue muy completo el fallo, sí, porque nos hizo lugar a una medida cautelar para resguardar los bienes. Se trabó rápidamente, dijo el doctor Soto, y así lo dice el código, 6 meses, ¿no? Lo citó también mi colega, al doctor Néstor Solari, y que en algún momento nos dieron su clase de siempre en el colegio.
y ellos nos empujaban a pelear por la vía de la inconstitucionalidad el plazo de los 6 meses. No me tocó en este caso tener que llegar a eso, ¿no? Pero nosotros lo hicimos dentro del plazo. Pero nos salió la medida cautelar, salió completo, digamos, en cuanto a la petición que se hizo por la parte actora. José Luis, acá hay una pregunta interesante. Dice, ¿cuáles pruebas considera el doctor que fueron las fundamentales de tu presentación? ¿Y hubo alguna situación que cree que el juez valoró más que otra? Sí, creemos que pesó mucho la violencia económica en este caso. Estuvo demostrada no solo porque existían una causa por violencia, porque existía una causa por alimentos, todas a nuestro cargo, porque en estas acciones se han demostrado de qué manera, y también por las contestaciones de la otra parte, de qué manera estaba organizada esa familia. Entonces, de qué manera ingresaron. Yo le doy una imagen. Empiezan en una casa muy precaria, prefabricada, alquilando, y hoy nos encontramos con 10 o 12 bienes registrables. Entonces, por eso digo, hay que tener mucho cuidado, no es para cualquier situación. Hay que hacer un estudio, inclusive hasta estudio de título, a ver de cuándo arrancan las propiedades, de cuándo arrancan los bienes. Hay que ser muy cauteloso para llegar a determinar si tenemos un caso que sea viable positivamente. Y en este caso se probó todo. ¿Cómo fue el arranque de esta familia? ¿Con qué contaron? ¿Qué oficio tenía cada uno antes de empezar? ¿Cómo salieron? ¿Qué volcaron cada uno en la familia? O sea, digamos, se nos dieron todos los presupuestos que señala el 524, el 525, el 523. Cumplimos con todos y cada uno de los presupuestos, con hechos probados, también con testimoniales. Tuvimos testimoniales muy ricas que conocían a la familia desde su arranque hasta su finalización, cómo era la rutina familiar. Todo pesó. No se ha desperdiciado ningún esfuerzo procesal que se haya efectuado, y lo vemos. También, digamos que hemos contado en nuestra localidad con un magistrado joven que se animó a estudiar porque no hubo el copy y pegue en este caso. A partir de aquí, bueno, creemos que se abre una puerta para causas futuras donde ya se puede compartir o no, pero hay un copy y pegue para hacer y enriquecerlo a partir de aquí para los magistrados. Muchísimas gracias, José Luis, re claro. Hay varias preguntas y hay mucho agradecimiento hacia los tres expositores, la verdad que excelente, buenísimo estuvo las disertaciones. Y así que bueno, no sé si Lore, vos querés pasar a las preguntas sobre filiación que se hicieron. Igual hay una también que recién, Eduardo, contestaste directamente en el chat, así que buenísimo. Ahí. Hola, Cari. Hola a todos y todas de nuevo. Voy a hacerles las preguntas que estuve recopilando durante toda esta jornada. Y hay una muy interesante que dice que ¿qué pasa si es post-mortem con respecto a los herederos con el tema que dio la doctora Ana Juan? Y luego lo están mencionando nuevamente, el de la filiación post-mortem. Sí, ahí no me aclaró si lo que decía era si era legitimación pasiva, que puede ocurrir de que el progenitor biológico falleció, entonces la acción se inicia contra los herederos,
y en este caso hay otra pregunta que decían si exhumaban el cadáver. Si usted ve en el artículo del Código Civil, lo que determina, lo que dice, es que en caso de exhumación va a ser lo último, porque si hay herederos donde se puede hacer el examen genético con esos herederos, se hace. Si hay alguna duda, bueno, que la doctora Canale está especializada en eso, si hay una duda, sí se hace la exhumación del cadáver. Yo voy a contar muy brevemente uno de mis primeros expedientes en los cuales me presenté como joven abogada, y fue que me tocó representar a unos demandados en una filiación post-mortem. Situación era así: la actora sabía que quién podía ser su presunto padre y demanda a quién, a la que supuestamente su abuela, junto con los hermanos de esta persona fallecida, porque en realidad quien deberíamos cotejar el vínculo, estaba fallecida la persona. El expediente tuvo varios años, yo me presenté luego de ya iniciado, y lo que determinó la Cámara, porque los demandados estaban muy reticentes a sumar el cuerpo, ya habían dado los ADN negativos, pero habían habido un par de cuestiones más de tecnicismos el que se habían presentado, y bueno, lo último, se terminó yendo a Cámara el expediente, y la Cámara resuelve que se exhume el cuerpo. ¿Cómo termina esta experiencia para mí y para la colega interviniente? Es que lamentablemente salió negativo y la actora no pudo acreditar el vínculo, porque bueno, sabemos que también la prueba biológica y genética es básicamente lo que determina todo el proceso. Lo triste de este expediente es que tardó casi 10 años en resolverse, y desde que fue a Cámara pasó muchísimo tiempo para que la actora pueda saber si realmente estaba acreditado ese vínculo, y bueno, se desestimó todo el objeto de esa demanda. Pero bueno, fue muy interesante. Si quieren le podemos compartir la sentencia, y van a ver que fue un proceso bastante largo, y fue una de las pocas exhumaciones que se hicieron acá en Neuquén, porque bueno, había mucha reticencia de la familia, que eran mis clientes en ese momento. Ahora voy a leer otra de las preguntas, Ana, que dice: ¿y si la madre sabe que es hijo biológico de X persona, pero acuerda con Y que se haga cargo, después puede la madre solicitar la impugnación? Bueno, ahí habría que ver si, en principio, si es menor de edad, lo podría iniciar en representación del hijo, digamos, porque bueno, ahí faltarían datos para ver cómo poder contestar esa pregunta, y siempre recuerde el tema de la legitimación, quién tiene legitimación activa, porque ahí también había otra pregunta con respecto a los abuelos, si fallece el padre. Ustedes tienen que ver si tenía, la persona que falleció tenía legitimación activa, digamos, los herederos van a tener legitimación. El tema es que si no tenía, bueno, ahí habría que ver también el plazo de caducidad, bueno, varias cuestiones para poder responder de una forma como más certera. Más concreta, claro, sí. Tendría que indagar un poquito más. Hay una pregunta. Claro, el caso más sería que necesitaríamos más información para poder responder con totalidad. Hay una pregunta muy interesante, que es lo que nos está pasando a los abogados que estamos con filiaciones ahora en la pandemia, que pregunta: ¿en qué clínica de Neuquén se hacen los ADNs? Y como lo hemos estado hablando, Ana, en el instituto, sí, sería bueno que lo menciones. Cualquier laboratorio, por lo general, puede hacer esa prueba de ADN. Yo les cuento, porque yo estuve preguntando en todos los laboratorios de Neuquén y cuál es el precio más barato. Esto no es chivo ni nada, sino que les sirve como dato. El laboratorio que está en CIDEM es el más barato, a mitad de precio de los que otros laboratorios privados. Así que bueno, ahí veo que algunos ya sabían, me parece. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Ministro González 282 creo que es. Creo que yo tengo la altura acá, porque hace poquito,
habíamos presentado. 232 es, ministro González 232, y que la verdad que por ahí el dato es bastante, es muy certero porque... Sí, aclaro, no trabaja más con el Poder Judicial ese laboratorio, porque era el CAI, no trabaja más. Ustedes lo tienen que hacer. En este caso, como no tenía beneficio la parte y se lo hizo, lo pagó. Entonces, lo va a buscar la persona las dos personas, hoy se lo envían por correo a los dos peticionantes, digamos, bueno, o presunto progenitor. Entonces, se lo envían por correo, pero no trabaja más con el Poder Judicial ese laboratorio. Hay que aclarar también que las muestras biológicas se toman tanto a la mamá y al papá, al presunto padre, y al menor, el que está en cuestión. Esto hay que tenerlo en claro, porque a veces la pregunta que llega al estudio es, y doctora, ¿quién va a hacer las muestras? Entonces uno también tiene que aclarar por qué el costo y a quiénes se le toman las pruebas. Esto es lo que aclaró Ana, y ahí estaba viendo con respecto a una pregunta sobre el protocolo, que nos están pidiendo hoy nos están pidiendo hoy los presupuestos. Los protocolos se pueden encontrar en la página del Poder Judicial en los acuerdos. Si quieren, después se los agregamos también a los protocolos, cómo son para hacer en el caso de las tomas biológicas, de las muestras genéticas.